Una infidelidad, otra manera de decirlo, es una decisión unilateral. Es una decisión que una persona toma por sí sola, en otras palabras, una decisión egoísta que tiene daños colaterales. Es como si tuvieras que elegir de qué lado del equipo estar. ¿Te vas con mamá o te vas con papá? Y en muchos divorcios se ve como esta pelea de poder entre los papás en el que están llevándose al niño de lado a lado y lo están poniendo en un conflicto de lealtad. Cualquier persona que considere que está preparada para ser padre realmente tiene que venir de un lugar de calma, porque cómo les enseñamos a regularse viene muchísimo sobre cómo nosotros nos regulamos a nosotros mismos. Bienvenidos un domingo más al Lugar Correcto. Es un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Cintia Luna, para los que no me conocen aún. Soy neuropsicóloga y soy la host de este espacio. Aquí tú vas a encontrar neurociencia y psicología que se basan en la premisa de que no importa dónde hayas estado, mentalmente, emocionalmente o físicamente, el lugar correcto siempre ha estado dentro de ti. El día de hoy tenemos preparado un tema algo incómodo. Entonces, antes de comenzar, sugiero que traigan su manta favorita, se vayan a hacer un tecito, un cafecito, se pongan aromaterapia o cualquier cosita que les traiga un poco de confort a su corazón, ya que este tema puede ser un poco detonante para algunos y muy incómodo para otros. Sin embargo, se puede aliviar con alguna cosita u otra. El día de hoy vamos a hablar sobre el impacto de la infidelidad en los hijos. Vamos a ver cómo la viven en corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las repercusiones? Igualmente vamos a hablar sobre si es necesario revelar una infidelidad y, en dado caso que se decida hacerlo, cuál es la manera más prudente de hacerlo. Antes de comenzar, me encantaría si pudiéramos darle like, suscribirnos y poner un comentario debajo de este episodio, ya que para que nosotros podamos seguir haciendo esta labor es necesario su aplauso. Entonces me encantaría si lo pudieran hacer, porque cualquier ayuda y ayuda mucho. Si consideras que una persona se puede beneficiar de este contenido, te sugiero que se lo reenvíes y me estarías haciendo un gran favor. Sin más que decir, vamos a empezar con el episodio. Empezando hablando sobre qué es una infidelidad. Una infidelidad es algo que está fuera del contrato que tienen dos personas. Puede que haya cosas que están permitidas dentro de la relación de pareja, dentro de este vínculo, dentro de este contrato que tenemos con el uno y con el otro, sobre lo que está permitido, las reglas del juego que están permitidas o que no están permitidas dentro de nuestra relación. Una infidelidad, otra manera de decirlo, es una decisión unilateral. Es una decisión que una persona toma por sí sola, en otras palabras, una decisión egoísta que tiene daños colaterales, y que muchas veces esos daños colaterales son precisamente las cosas que vamos a discutir el día de hoy, que normalmente no están tanto a la vista. Para este episodio me basé en las investigaciones de muchísimos expertos. Todos estos expertos lo recopilan dentro de una obra maestra que escribe Paul Poluso, en donde habla sobre una guía que él escribe para todos los terapeutas sobre todo lo que se tiene que saber acerca sobre la infidelidad. Y en esta guía todos los investigadores y los expertos de esto del tema, psicólogos, neurólogos y neuropsicólogos, se juntan para poner una guía sobre los impactos, las repercusiones y el tratamiento de una infidelidad en todos los niveles, de niveles de pareja, en niños y en la reparación con uno mismo. Les voy a dejar el link a el PDF del libro acá abajo por si están interesados en leer y profundizar un poco más su conocimiento en este tema. El libro habla sobre que hay mucha investigación en el por qué los seres humanos somos infieles o son infieles. Hasta ahora había muy poca investigación sobre cuáles eran los impactos de una infidelidad en los niños y cómo se puede reparar esa destrucción de confianza. Normalmente los niños no eran incluidos dentro del tratamiento porque se pensaba que dentro de una relación de pareja las cosas de adultos se quedan en adultos y que realmente las repercusiones que tienen abajo son minimizadas o no se les da el respeto y el valor y el espacio que realmente se les debería de dar. Sin embargo, los niños son los que cargan con las repercusiones más negativas a largo plazo cuando se trata de una infidelidad. Estas estadísticas dentro del libro muestran que el 50% de los divorcios son provocados por una infidelidad. Y aunque realmente yo intenté buscar una cifra concreta, estas cifras variaban muchísimo. Sin embargo, lo que sí uno puede decir con 100% de seguridad es que muchas veces el daño que genera una infidelidad es casi irreparable, lo que provoca la desmoronación de la relación.
Cualquier tipo de infidelidad, ya sea emocional, física, cibernética o este término que escuché en inglés que se llama philandering, que no pude encontrar como una traducción directa al español, pero vendría siendo mujeriego, pero eso siento que es solo para los hombres. ¿Cómo lo diríamos para las mujeres? Si ustedes saben cómo es ese término en español, me encantaría que me ayudaran a expandir mi vocabulario en los comentarios y que me lo pusieran ahí. Pero que todas las infidelidades tienen una capacidad inmensa para lastimar profundamente el corazón, la mente y el espíritu de nuestras preciosas criaturas. La necesidad más básica de un niño o de una niña es que sus papás le proporcionen este sentido de seguridad. Aunque sí, muchos niños se rebelan ante la autoridad de un padre, es súper fundamental que los niños vean a los papás y a los mamás como ejemplo a seguir en lo que se puede confiar, en lo que está bien y en lo que está mal. Y los niños ven a los padres como modelos a seguir. Entonces ven a estos papás y a estas mamis como producto, uno, de su seguridad y dos, de lo que sí está bien hacer en el mundo y de lo que no está bien. Cuando los padres no dan el ancho a cubrir estas expectativas que tienen los hijos, que yo considero que son bastante básicas, el sentido de seguridad, voy a sobrevivir y no tengo que hacer mucho para que te quedes y cuides de mí, y ser el ejemplo que quieren ver. Cuando los papis no pueden cubrir estas expectativas, los hijos experimentan desconfort, desilusión, confusión y en algunos casos realmente una quebradura en sus corazones que en algunos casos es irreparable, sobre todo si nunca se trata y después la persona va a cubrir sus vacíos con adicciones y se hunde y se hunde y se hunde y se hunde y se va haciendo esa herida más grande, más grande, más grande. Muchas veces se vuelve irreparable. Las manifestaciones de los problemas y cómo impacta la infidelidad en los niños depende de una que otra cosa. La primera es la edad de los niños. En el momento del desarrollo en el que estén es súper importante de cómo les va a impactar. El género y la cultura de las personas, qué tipo de concepto tengan alrededor de la infidelidad y que ya hayan internalizado los niños sobre ese tema, va a impactar muchísimo en cómo los niños digieren o procesan esta experiencia, vamos a decir. Los secretos y las mentiras son las raíces de las infidelidades. El esconderse, el mentir de dónde está uno, de con quién está, a qué hora va a llegar a la casa, todo eso se basa realmente en mentiras y en secretos y en literalmente esconderse de los demás. Pittman, que es uno de los expertos que escribe arduamente en el libro, sugiere que la estabilidad de la pareja y la familia es de suma importancia para el desarrollo de un niño. Es decir, el tener un entorno estable en el que no haya tensión y en donde no haya tanto estrés del cual el niño no pueda recuperarse es sumamente importante para su desarrollo. Un hogar libre de estrés, un embarazo libre de estrés. Yo sé que es casi imposible pedir eso hoy en el día al día en el que nos movemos. Sin embargo, sí es cierto que cualquier persona que considere que está preparada para ser padre realmente tiene que venir de un lugar de calma, porque el sistema nervioso que tenemos va a ser transmitido a los niños y cómo les enseñamos a regularse viene muchísimo sobre cómo nosotros nos regulamos a nosotros mismos. Entonces creo que si alguien está considerando si está listo o no, primero hay que ver si sí está en paz consigo mismo y ha hecho ese labor. Pero muchas veces no tenemos la posibilidad de hacerlo antes de tener hijos, y ahí es cuando entran todo este tipo de cosas como las mentiras, los secretos, que llegan a ser súper desorientadores para los niños porque generan una distancia. Los secretos generan una distancia que no se ve porque físicamente puedes tener a la persona al lado de ti, pero sí hay una distancia emocional que los niños perciben. Tienen algo conocido como la memoria sensorial, y aquí ellos guardan todo lo que percibe sus sensorcitos, y los niños se dan cuenta de muchas más cosas de lo que los padres consideran que se dan cuenta. Los niños que experimentan mentiras y secretos pueden confiar en lo que se les está diciendo si a lo mejor y ellos están seguros de que hay un secreto y hay una mentira y el papá dice no, probablemente cedan la perspectiva de que ok, entonces es una mentira, y la ceden. ¿Por qué? Porque ellos quieren sobrevivir y saben que necesitan el cariño de su mamá o de su papá para sobrevivir, y si su papá les está diciendo eso no es cierto, aun cuando ellos saben que sí es cierto, ceden su perspectiva
para ceder con mamá y papá y para recibir el cariño y el amor de papá y poder sobrevivir. ¿Esto qué es lo que genera? Genera una gran sensación de desconfianza en uno mismo y aparte distorsiona muchísimo la percepción de la realidad de las personas. Es por eso que después se desarrolla un pensamiento mágico, o los niños que después se convierten en adultos tienen diferentes formas de desapegarse de la realidad y de distorsionar la realidad, porque cuando ellos tenían su percepción, se les negó, no se les validó, y ahí fue cuando ellos ceden su percepción y entonces ya no saben qué es real y qué no es real, y realmente es algo súper triste de ver en personas ya adultas que muchas veces niegan la realidad y tienen todo ese tipo de cosas. Si eres alguien quien resuena con el pensamiento mágico de los astros, el universo, ese tipo de cosas, ya hicimos un episodio acerca de ese tema, entonces te recomiendo que lo vayas a ver porque es producto de una percepción distorsionada. Pero más allá de eso, adentrándonos en este tema, Brown, que es otro de los expertos, estudia que los niños experimentan grandes niveles de ansiedad cuando hay una tensión emocional en el entorno que no se pueden explicar. Haz de cuenta que hay un comportamiento dentro de la familia que ellos saben que no todo está bien, pero no tienen el vocabulario emocional para expresarlo. Entonces ahí ella explica que los estudios han demostrado que los niños experimentan grandes niveles de ansiedad y se empiezan a sentir súper ansiosos aunque no lo puedan comunicar con el entorno. Las investigaciones sugieren que las infidelidades son mucho más dañinas cuando un padre se lo confía a un niño y le pide que guarde el secreto. ¿Por qué? Porque estaría traicionando y está rompiendo los límites generacionales. ¿Qué es el romper un límite transgeneracional? Muchas veces es como le comparto la responsabilidad de algo con un niño del cual yo tengo el 100% de responsabilidad de lo que le pasa y se lo comparto a un niño y muchas veces los niños terminan internalizando esa responsabilidad. Pero, ¿cómo se rompen los límites transgeneracionales? Hay varias maneras en cómo se rompen, pero las principales dentro de las infidelidades son: uno, la triangulación. Cuando tenemos un problema con una persona, lo más común es que vayamos con otra persona que también conoce a esa persona y que le descarguemos nuestro estrés. Cuando tenemos un conflicto con una persona, vamos con la otra y le decimos: y esta persona me hizo esto. Lo que pasa cuando nosotros hacemos eso es que si esta otra persona también conoce a la persona de la cual estamos hablando y aún todavía peor, está dentro de nuestro círculo familiar, ¿cómo ve la persona lo que le estamos contando a la persona de la cual estamos hablando? Se distorsiona y entonces surge como un tipo de triángulo y un tipo de alianza, se podría decir. Todavía no es una alianza como tal, pero sí hay una distorsión de la perspectiva, porque yo voy y le cuento a la persona y triangulo a esa persona sin decirle a la otra persona y sin arreglar el problema con esa persona, pero entonces voy con la otra persona y eso se vuelve como un silencio, un secreto a voces. La persona a la cual le fueron infiel puede que se alíe con uno de los hijos. Es decir, yo llego y le digo, si yo fuera como mamá y yo estaría teniendo una infidelidad, y le llego y le digo a mi hija: ¿qué crees? Estoy siendo infiel, pero sí, no hay que decirle a papá. O viceversa, papá está siendo infiel y nos está haciendo esto y nos está haciendo esto y nos está haciendo esto. Es una manera de triangular al niño, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño se pone como en una situación de ¿ahora qué hago? En uno de los reportes que ponen dentro de este libro, ponen el ejemplo de lo que dijo un niño, de lo que le dijo un niño al otro papá que estaba teniendo un amorío. Y dice: mamá dice que ya no nos amas. Ella dice que eres egoísta y que lo único que haces es amar a tu novia. Ella dice que ella sí no sabe querer y que tú nunca lo hiciste porque si no, no nos hubieras hecho eso. Dice que el divorcio es todo tu culpa y que tú rompiste a la familia. Este es un claro ejemplo de lo que le diría un niño que ya internalizó todo lo que le dijo su mamá acerca de su papá a el papá y le empieza a guardar rencorcito ahí, simplemente está repitiendo lo que le dijo la mamá porque ya lo triangularon. Normalmente el poner a los niños en una posición de que tienen que elegir se origina de este lugar de rabia, de este lugar de rencor, y empiezan a surgir como ciertas coaliciones, que se llaman coaliciones, que son como alianzas entre dos personas de la familia que se alían como para estar en contra de la otra persona. Además de eso, surgen los conflictos de lealtad, porque es como si tuvieras que elegir de qué lado del equipo estar. ¿Te vas con mamá o te vas con papá? Y en muchos divorcios, aún en los cuales
no hay infidelidad. Se ve como esta pelea de poder entre los papás en el que están llevándose al niño de lado a lado y lo están poniendo en un conflicto de lealtad. Papás y mamás que tienen conflictos de abandono internos sin resolver, puede que empiecen a triangular y manosear a sus hijos psicológicamente de lado a lado, porque también piensan que los hijos los va a abandonar también. Entonces los ponen en una posición en la que casi el niño es responsable por mi seguridad y porque yo no sienta que me van a abandonar, o el niño es responsable también del dolor que siento yo por la traición de mi esposo o de mi esposa. Y esto genera realmente un daño casi irreparable en la psique de un niño, porque se le está exigiendo que traicione a un padre, como elige ahorita y traiciona al otro. Muchos hijos puede que eventualmente corten al padre o a la madre que fue infiel de sus vidas, y realmente creo que es una situación muy triste, porque creo que haya pasado lo que haya pasado, si hay amor, creo que se puede reparar, y creo que el simplemente cortar todos los lazos simplemente lleva a más rupturas. Una de las cosas más principales a tratar en la familia cuando hay una infidelidad es liberar, si es que hay una persona dentro de la familia que tiene secretos. ¿Por qué? Porque vio, porque escuchó, porque olió, y esta persona sabe algo que a lo mejor y no le dijo a sus hermanas, o no le dijo a sus hermanos, o no le ha dicho a uno de los papás. Es súper importante que el primer paso a dar dentro del tratamiento es liberar a este niño o niña, criatura divina, preciosa, de los secretos que ha guardado o que ha tenido. ¿Por qué? Porque carga con, uno, el dolor de las cosas que no saben las demás personas. Dos, con la responsabilidad de qué pasa, qué va a pasar si yo digo esto. Y tres, como internaliza como la culpa de que esto es mi culpa, y como yo lo vi y yo lo sé, entonces también es mi responsabilidad sostenerlo y no decirlo, para que los demás no vivan lo mismo. Y un niño realmente lo único que quiere es ser amado y quiere seguridad. Entonces muchas veces prefiere no decir nada y seguir manteniendo los secretos, pero en el tratamiento lo primero y lo más importante es liberarlo de ese rol y liberarla de esa posición. Aquí hay varias triangulaciones que se pueden hacer, ya sea el hijo con la persona que fue infiel, con la amante y que la mamá no sepa, o otra triangulación que se podría hacer es un niño con su hermano y a lo mejor y la mamá que sí sabe de la infidelidad y triangulan al papá. Y se hacen este tipo de triangulaciones y se hacen como este tipo de alianzas que separan y dividen muchísimo a la familia. Pero ahora sí vamos a ver cómo reaccionan los niños a las infidelidades. Aun cuando los papás y mamás sientan que fueron súper astutos como para esconder una traición a la familia, los niños son súper receptivos. Como ya los mencionamos antes, tienen esta memoria sensorial en el que pueden percibir cambios en su entorno de una manera muy astuta. Están súper conectados con esta parte sensorial y como que ellos sí pueden sentir cuando hay falta de calma dentro del entorno. En la mayoría de los casos, los hijos ya sospechan. Y Brown, otra de las investigadoras principales en este libro que les voy a dejar en la descripción, estudió las múltiples reacciones que pueden tener los hijos ante la infidelidad. La manera más principal en la que reaccionan es el silencio. Muchas veces no dicen nada porque quieren mantener la paz y no quieren tener el conflicto, y mucho menos quieren que los papás se separen. Entonces se vuelven silenciosos. La segunda es que tienen actitudes para llamar la atención. Puede que se pongan a patalear en el súper, a llorar, a hacer un berrinche, se hagan pipí en la cama, o tengan todo este tipo de conductas de acting out para poder llamar la atención. La tercera es somatizarlo. Muchas veces no hablan el dolor que sienten, pero lo resguardan en alguna parte del cuerpo. En su momento también vamos a estar haciendo episodios sobre cómo el cuerpo lleva la cuenta y cómo se somatizan las emociones, pero sí es una de las principales reacciones que los niños pueden tener. La cuarta es que intentan ser perfectos, porque si yo soy perfecto, entonces papá ni mamá me van a dejar, entonces voy a ser la niña buena, voy a ser el niño bueno, voy a hacer todo bien, voy a validar a mamá, voy a validar a papá, voy a abrazarlo, a cuidarlo, a hacer la niña perfecta o el niño perfecto para no generarle problemas, porque si yo me vuelvo perfecto o perfecta, ellos no tendrían una razón por la cual abandonarme. También intentan mucho proteger y alinearse con el cuidador débil, o sea, o al cual fue traicionado, se alinean con esa persona y como que quieren aislarse de la otra. La sexta es que puede que escapen de casa. He escuchado varios casos en el que los niños ya adolescentes de 14, 15 años simplemente deciden escapar de casa porque realmente no pueden estar en contacto con ese dolor. Y la séptima, en personas ya un poquito más desarrolladas,
15, 16, 17, 18, 19 años, se pueden ver actitudes autodestructivas, alcohol, drogas, relaciones sexuales de manera compulsiva. Se pueden ver todo este tipo de acciones autodestructivas, relacionarse con gente muy poco sana, cutting, etcétera, 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 dismorfia corporal, bulimia. Podremos hacer una lista que va al infinito y más allá. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una infidelidad ya es traída a la mesa? Aunque las investigaciones, algunas sí han sugerido que una infidelidad puede ser muy buena para las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque puede que se tome como, bueno, somos incompatibles, aquí simplemente nos estamos haciendo daño, la infidelidad nos vino a mostrar que simplemente ya no damos para más y entonces es hora de separarnos. O puede que se vea como signo de alarma de que la relación se está empezando a descomponer y las partes se vean muy activas en el sentido de que pues vamos a reparar lo que ya estaba roto para poder interactuar de una manera más íntima y más profunda, y creo que son el poco porcentaje de los casos que realmente logra eso de manera exitosa. Pero sin embargo, aunque puede que tenga beneficios para los adultos, una infidelidad nunca, y cuando digo esto digo nunca, va a traer beneficios para los niños. Aun cuando la mamá y el papá empiecen a tomar responsabilidad y empiecen a mostrarse de manera más honesta, más comprensiva, una infidelidad sí quiebra en muchísimos pedacitos el sentido de seguridad y de confianza que tenían los niños, de que el mundo era un lugar seguro en el cual vivir. Cuando las historias que cuentan los padres son contradictorias con lo que cree o sospecha el niño, por lo general los niños les pierden el respeto. Los hermanos y las hermanas puede que hagan bandos, o sea, de con quién se van a ir y con qué papá se van a ir y a qué papá van a apoyar. Una infidelidad realmente tiene efectos de todo tipo, cortos, medianos y de largo plazo. Y eso depende mucho de varias cositas. Uno es, como ya lo mencionamos al principio del episodio, la etapa del desarrollo en el cual se encuentren. Qué tan desarrollado está el cerebrito de un niño va a dictar el cómo va a reaccionar a esta información. 2, el temperamento. Cómo la persona realmente, qué tan susceptible es su temperamento, qué tan sensible es. La tercera es la capacidad de resiliencia que tenga un niño. Hay niños que son un poquito más resilientes, hay otros que les pegan una vez y dicen, no, yo ya no quiero volver a salir. Y la cuarta es cuánto tiempo haya durado la infidelidad. La quinta, si se acaba la infidelidad y los padres realmente reparan la relación, eso también impacta de manera grande en cómo los niños reaccionan ante la infidelidad. Y la sexta, si el padre infiel acepta responsabilidad, eso también es bastante importante en cómo les impacta y cómo van a reaccionar. La última es cómo reaccionan las personas alrededor. Si fue a lo mejor un escándalo dentro de la escuela y los niños empiezan a bolear a uno de los niños en el que se supo que su papá o su mamá fue infiel, las repercusiones y las reacciones realmente son como triples. Son como la traición de papá, mamá no me está haciendo caso porque está demasiado triste, y después todos en la escuela me están molestando o me hacen comentarios que me hieren muchísimo. Entonces se da cuenta que a esos pobres niños los traumatizan 3 veces. Los efectos principales que se han encontrado es este quiebre de autoestima dentro de los niños, y más adelante los niños empiezan a tener muchísimos conflictos a relacionarse con las otras personas desde un lugar de confianza y se vuelven poco íntimos con las personas. Entonces son esas personas que se aíslan un poquito más de la conexión humana, y este tipo de repercusiones realmente afecta generación en generación. O sea, esto sí se puede transmitir y es algo bastante difícil de ver, porque muchas veces ya se pasó de tantas generaciones en el que ya ni siquiera se sabe de dónde viene el problema y por qué es así. Pero los adolescentes normalmente reciben un amorío como el que se les haya arruinado las vidas, y que nunca van a poder encontrar una pareja con quien casarse, y que si encuentran una pareja, entonces esa pareja les va a ser infiel. En general, los niños son afectados de 2 maneras. La primera es por lo que pasa entre sus papás, y cómo lo que pasa entre sus papás va a afectar toda la dinámica familiar. La segunda manera es cómo la infidelidad mueve las creencias y valores que tenían sus papás, que les habían enseñado hasta ahora. O sea, cómo es que todos mis intereses, todos mis valores, todos mis deseos que venían de todas las reglas y normas que me habían enseñado mamá y papá, cómo esas se van a mover y cómo esas se van a distorsionar. Puede que una vez que un amorío salga a la luz, los papás empiezan a pelear muchísimo y los niños internalicen las peleas. A lo mejor y piensen que es su culpa,
y desarrollen un cuadro depresivo y como mucha ansiedad. Y de hecho ahorita vemos muchísimo el cuestionamiento, yo creo que a las generaciones un poco más jóvenes, porque estamos viendo que son más vocales acerca de la ansiedad y la depresión, y como que queremos hacer como si no sabemos de dónde viene y como de que es que probablemente no tengan mucho que hacer porque yo a tu edad yo ya tenía terrenos y yo ya trabajaba, cuando no estamos viendo la conexión entre cómo todo lo que hubo antes está teniendo repercusiones ahora en la psique de las personas. Entonces, los niños necesitan ver a los papás como el ejemplo de lo que estaba bien, el ejemplo a seguir. Y cuando la mamá o el papá no da el ancho, los niños empiezan a experimentar este desconfort y esta desilusión y empiezan a cuestionar todo lo que se les ha dicho hasta este momento. Puede que digan, si papá me enseñó, por ejemplo, a confiar en Dios y papá me enseñó a rezar y mamá me enseñó esto, ¿será eso también cierto? Si esto no fue cierto, entonces todo lo demás que me enseñó también puede que no sea cierto. Una de las aguas más oscuras en las que se le puede poner un niño a nadar es un escándalo público, ¿no? Sobre todo cuando en un escándalo público el papá o la mamá está muy ocupado negando las acusaciones en lugar de haciéndose cargo de las necesidades emocionales de su hijo en ese momento. Los niños pueden realmente exponer su dolor de dos maneras. La primera son los comportamientos externalizadores. Estos son agresivos, destructivos, son realmente, ahí entra el alcohol, todos estos comportamientos que podemos ver de un niño o una niña, o los comportamientos internalizadores, estas nenes y nenas preciosas que son ansiosos, que son depresivos, que son aisladores, que lloran por nada, y entonces ¿por qué está llorando la niña? No sabemos, o ¿por qué está llorando el niño? Y simplemente no nos podemos explicar. Estos se llaman comportamientos internalizadores y dependen muchísimo del desarrollo y del temperamento de la persona en cómo se van a exponer, cómo se va a exponer ese dolor que siente. Pero los niños sí internalizan la infidelidad y puede que tengan problemas durmiendo en la escuela, lloren con muchísima facilidad, como ya lo mencionamos. Aunque los niños pequeños todavía no tienen la habilidad para articular emociones demasiado complicadas, puede que experimenten algo que se le llama como pullback de desarrollo o desarrollo regresivo. Puede que, por ejemplo, niños de 4 años que ya no se chupaban los dedos empiecen a chuparse los dedos, a enfermarse más, a hacer más berrinche, a mojar la cama, a lo mejor y si ya no lo hacían, lo empiezan a hacer ahorita y tienen todo este tipo de comportamientos regresivos porque sí están sintiendo esta tensión en el entorno que no pueden explicar y que no pueden entender. Sin embargo, lo que están pidiendo los niños es tiempo de calidad y atención, que muchas veces cuando los papás están muy ocupados lidiando con los problemas que trae una infidelidad, no se los pueden dar y están lidiando con todos los dramas que trae el tener un amorío y no pueden darles el tiempo de calidad ni la presencia que se merecen. Entonces ahí sí es cuando el niño empieza a internalizar: papá a lo mejor ya no me ama, mamá ya no me ama, ¿no? Me van a dejar, me van a abandonar, esto es mi culpa. Y sí les genera muchísimo dolor súper profundo porque genuinamente lo que ellos entienden es que los papás ya no los aman. En los niños más o menos de 4 a 8 añitos se puede ver que mientras a lo mejor no regresen a mojar la cama o a tener conductas regresivas, puede que ya empiecen a poder explicar emociones un poquito más complicadas. Entonces ahí entran esta corriente de niños que ya están en la parte de desarrollo que van a intentar llamar la atención para que su papá deje el amorío o su mamá se retire y van a intentar hacer todo lo posible para poder llamar la atención. Puede que roben cosas de una tienda, puede que hagan vandalismo, se metan en peleas o hasta amenacen con quitarse su vida. Lo que hacen muchas veces estos niños es mostrarse, según Lustermann, que es uno de los pioneros de este tema. Según él, muchos de estos niños lo que hacen es mostrarse lo suficientemente dañados, como diciendo, por favor, ya paren esto porque me está doliendo mucho, y eso lo hacen como para que los papás se queden juntos o alguno de las dos partes deje la infidelidad. En los preadolescentes y en los adolescentes es un poquito diferente porque ellos son más susceptibles a enterarse de una infidelidad. Acuérdense que ellos están desarrollando también su sentido del ser, su sexualidad. También empiezas en esa etapa, por ejemplo, las niñas tienen su periodo, ¿no? Y empiezan a conectar un poquito más con eso. Entonces es muchísimo más común que los niños en la preadolescencia, 11, 12 añitos,
se enteren, porque también están desarrollando esta parte. A estos niños puede que se les haya pedido que guarden el secreto porque a lo mejor y fueron muy maduros para su edad y son vistos como si fueran demasiado maduros, y entonces ellos pueden confiar el secreto que no se les va a decir a lo mejor y a los otros hermanitos, y eso sí los vuelve a poner en un conflicto de lealtad. Cuando se les coloca a los niños en este conflicto de lealtad, lo que experimentan los niños es mucho resentimiento e enojo, que porque siento muchísimo enojo, lo que va a pasar ahí es que lo quiero comunicar, pero como las cosas en el entorno no cambian, porque a lo mejor y el papá o la mamá están cero receptivos a cómo se está sintiendo el niño, y tengo todo este enojo, pero tengo que ceder porque sigo siendo parte de este sistema, lo que pasa es que se le genera una culpa al niño o a la niña. Ese enojo y ese resentimiento se transforma en una culpa y una responsabilidad, como si esto yo lo provoqué, porque como yo soy la que estoy pidiendo o el niño es el que está pidiendo, él provocó lo que está pasando y esta tensión dentro del entorno. Sobre todo creo que les afecta muchísimo a los adolescentes porque están súper hipervigilantes. Creo que ahí estás en una etapa en la que quieres desafiar a la autoridad y entonces están hipervigilantes a ver las cosas en sus palabras hipócritas que pueda hacer un papá o que pueda hacer una mamá que están exigiendo de él. Si exigen del niño honestidad, en esta casa no se miente, entonces ¿por qué mamá y papá están mintiendo? Ellos están desarrollando esta figura del ser y ya tienen algunos valores que han adquirido del entorno y se están preparando para salir al mundo, para exponerse al mundo como quienes ellos creen que fueron. Una infidelidad les rompe un poquito eso y les mueve esos valores, entonces realmente experimentan un quiebre en el de pues ya no sé qué es cierto y qué no es cierto. Ellos perciben una infidelidad como una traición y no únicamente a la familia, sino que también a los valores que se les inculcaron. Y puede que vean una infidelidad como una violación a la brecha generacional. Ellos ven a los papás como modelos a seguir y la violación en esta brecha generacional es como ¿por qué me estás pidiendo que actúe de una forma en la que tú no actúas? Me parece un poco irónico e ilógico, entonces los adolescentes tienen esta rabia y este resentimiento interno que quieren exponer. Cuando ellos sienten la desorientación y la traición de una infidelidad dentro de la familia, lo que pasa es que empiezan a desconfiar sobre todos los valores que se les habían inculcado hasta ese punto. Y ahí se genera algo que se le llama como visión fragmentada del ser, sobre de lo que significa la fidelidad y el compromiso. Y entonces puede que ellos internalizan, bueno, eso es algo normal y eso es algo que sí se puede hacer y a lo mejor ya en todas las casas pasan, y empiezan a distorsionar los valores y las creencias que ellos tenían alrededor de estos temas y las empiezan a distorsionar y empiezan a internalizar unas nuevas gracias a una infidelidad. Un ejemplo podría ser todos los hombres son iguales, no importa con quién te casas van a ser infiel, esto viven todas las personas en todas las casas. Muchas veces los adolescentes intentan suicidarse o lastimarse a sí mismos como para intentar ganar la atención de papá. Si los papás no dejan el amorío que están teniendo, ellos empiezan a cuestionarse quién es más importante y empiezan a darse cuenta que a lo mejor ellos no son tan importantes como les hicieron ver que sí eran. Aparte de que los puede hacer sentir abandonados y justamente cuando se iban a exponer al mundo puede que se les regrese porque tienen que volver a revalidar todo lo que habían aprendido hasta ese momento. Los hijos adultos, y estas son personas que ya son grandes y ya se enteraron de eso, puede que tengan una dificultad grave para confiar, ¿no? Tienen un cierto enojo sin resolver y aunque a lo mejor puede que en esta etapa del desarrollo los hijos adultos ya tengan una estructura del ser lo suficientemente desarrollada, puede que sí tengan confusiones de límites, que no sepan en dónde empiezan y en dónde terminan, que no sepan conectar muy bien y hasta puede que como ya tienen una estructura del ser lo suficientemente arraigada y como suficientemente formada, puede que opten por a lo mejor y dejar de tener contacto con el papá o la mamá que tuvo un amorío. Entonces a ellos les afecta, depende de cómo se les distorsione otra vez todas las creencias que tenían hasta ese punto, de cuánto duró esa infidelidad, cómo les va a afectar a ellos, depende de muchísimas cosas, sobre todo porque ya tienen muchísima conciencia sobre a lo mejor y quiénes son, o a lo mejor y les podría traer claridad sobre por qué son como son o por qué eligieron a las parejas que eligieron.
y eso les podría traer muchísima claridad. Sin embargo, sí depende muchísimo del temperamento, de la capacidad de resiliencia, de qué tan avanzados estén en el autoconocimiento, en su estructura del ser arraigada o no, en cómo les va a impactar. Muchos de los hijos se vuelven personas cínicas que tienen una visión de las relaciones súper predictible, como decir, el amor solo existe en la ficción, no existe amor sano porque yo no tengo en mi entorno directo amores sanos, y puede que se vuelvan muy cínicos en la vida, como pues no existe, o sí, como son tarugadas, y se niegan muchísimo a ver la otra parte, y como nunca tuvieron un buen ejemplo, entonces piensan que eso no existe. Pero muchas de estas veces la traducción es que los hijos piensan que están destinados a repetir el mismo script. Pittman, que fue otro de los investigadores principales dentro de este libro, sugiere que creen que los niños que viven adolescentemente un amorío o una infidelidad terminen desarrollándose como adultos, o que tienen infidelidades, o que se casen con alguien que tiene una infidelidad, porque sí hay un patrón transgeneracional que ellos ya internalizaron y que puede que sí vayan a repetir. Pittman también sugiere que estos entornos en los que hay muchos secretos y muchos caos y muchas mentiras no es tan diferente al entorno en donde hay alcoholismo. Puede que uno de los hijos se identifique mucho o con un papá o con el otro, ya sea con el papá que es la víctima o con el papá que hizo la traición, ¿no? Y que dependiendo de con quién se identifique, tenga o elija a las parejas infieles o se relacionen con alguien que es infiel. ¿Cuáles son los impactos en una manera más concreta? 1. Impactos religiosos. Si ya se les había inculcado mucho a los hijos en creer en Dios y los 7 pecados capitales y esto y lo otro, puede que los niños empiecen a cuestionar todos los temas relacionados con la religión que se les había enseñado hasta ese punto, y que los niños empiecen a cuestionar su fe. El segundo impacto es fracturas en el apego. Los niños necesitan desarrollar un apego seguro con los papás. ¿Esto qué quiere decir? Te veo, te siento, te escucho y aquí estoy contigo. Cuando algo nos duele, los niños básicamente lo único que quieren es que ese dolor sea reconocido para validar que existen. Cuando yo sé que existo porque el otro me está validando. Entonces lo que pasa en la generación de un apego seguro es que sabes que una persona es predecible, que es segura, que te va a atender cuando necesite hacerlo y que no va ni rechazarte ni abandonarte. Es decir, que es una persona segura. Y todos los padres y todas las madres deberían de trabajar muchísimo en poder desarrollar eso en los primeros años del desarrollo, porque si no lo hacen, no tienen mucho éxito sus hijos o sus hijas desarrollándose relacionalmente con otras personas. Cuando hay un amorío, normalmente los niños internalizan el amorío como un abandono, ya sea físico, porque la persona que tuvo el amorío se va a vivir con el amante, o abandono emocional, porque papá o mamá está demasiado preocupado lidiando con sus propias emociones que no puede ver las mías, y entonces tengo una ruptura interna porque mentalmente no están con el niño. Es por eso que muchas personas en la vida adulta se genera toda esta corriente del apego evitativo, el apego ansioso y todo eso, porque no saben cómo relacionarse y se vuelve un apego súper desorganizado. Muchas de estas personas que se vuelven adultos desarrollan un apego evitativo, que es cuando las personas se me acercan mucho o quieren saber de mí, me siento sofocado, o cuando me relaciono con una persona me apego demasiado rápido y necesito mucho demasiado pronto, y me apego porque tengo que asegurarme de que esta persona no me vaya a dejar. Y son ese tipo de cosas que vemos como consecuencias de una infidelidad. No siempre el que tenga una persona un apego ansioso, un apego evitativo es producto de una infidelidad dentro del entorno, no siempre, pero que puede que haya sido uno de los componentes. Esta herida de abandono y esta herida en el apego, en el sistema de apego del individuo, repararla es una chamba enorme interna, de muchísimo autoconocimiento, de tener una terapia de exposición, a relacionarte con gente que a lo mejor y te vas a pegar mucho y te vas a pegar poco, y realmente es un experimento que es todo un logro pasar cuando uno se da cuenta que tiene esta herida de apego. El tercero es, hay muchos duelos dentro de la familia en la que hay un amorío. Todos tienen un duelo. La persona que tuvo el amorío a lo mejor ya está pasando el duelo de que el amorío terminó o de que va a dejar a su familia. La persona que
es receptiva del duelo, pueda que esté de la traición, puede que esté sí, sufriendo por la pérdida de confianza que tenía con su pareja o de la relación que tenía. Los hijos pueden que estén pasando por los duelos específicamente de que papá no está disponible emocionalmente o de que mamá no está disponible emocionalmente. Y más allá de eso, los niños están viviendo del duelo del papá o la mamá que ellos creían que tenían. Entonces es literalmente como si algo se haya muerto dentro de ellos. Y por eso lo quiero recalcar, que es un duelo lo que están viviendo, porque se requiere de mucha paciencia para trabajar todo este tipo de cositas. Puede que también estén viviendo duelos secundarios, como el a lo mejor y se mudaron de casa, a lo mejor y se cambiaron de escuela, o si dejaron de ver a el papá o la mamá que tuvo un amorío, puede que también hayan dejado de ver a primos, a tíos, a abuelos. Entonces los niños realmente están siendo sangoloteados por muchísimos duelos, uno tras otro, y ajustarse a estos cambios es algo de paciencia y que sí tiene que ser ajustado a las necesidades de los niños. Los niños necesitan estar en un lugar seguro para poder mostrar sus emociones, y muchas veces no platican sus emociones con los papás porque no sienten que sea un lugar seguro. Brown advierte que los papás, una de las peores ideas es involucrarlos demasiado pronto con, a lo mejor, y si la mamá tiene un amante, que la mamá lo haga convivir a uno de los niños con el amante es la peor idea, aún si los papás ya se separaron. ¿Por qué? Porque el niño ni siquiera sabe cómo interactuar, está probablemente lidiando con los duelos, está lidiando con el enojo, está lidiando con el resentimiento. Lo menos que quiere es que le pongan a una señora o a un señor que no conoce y que no tiene nada que ver con él o con ella enfrente de él para tener que interactuar. Los hijos que tienen papás mujeriegos, o otra vez no sé cómo decir el término para las mujeres, pero lo que ellos están viviendo tiene en adición este impacto de adicción. Ellos están lidiando con una adicción. Una persona mujeriego, una mujer que le encanta tener muchísimos hombres, es menos común, pero supongo que sí existe. Ellos también están lidiando, además de todos estos duelos y además de todos estos impactos, también están lidiando con un entorno de adicción, porque normalmente la raíz de esta adicción al ser mujeriego viene muchísimo de tratar de calmar el dolor interno que tiene una persona. Entonces se comporta igual que una adicción. Y muchas veces los mujeriegos o las mujeres que tienen muchísimas parejas, hombres, y se sienten súper fregonas, probablemente digan que tengan el matrimonio perfecto, que todo siempre está bien y que no entienden por qué hay un problema dentro de casa. Son súper enajenados al conflicto porque ellos o ellas sienten que todo está bien y que todo está perfecto. Con este tipo de personas el tratamiento es muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque no sienten que sean parte del problema, y pues ahí sí es muchísima reparación para los niños. Pero si los niños están en el mismo entorno, no sirve de nada trabajar en la reparación a los niños, al corazón y a la psique del niño, si los van a poner en el mismo entorno que es perturbante. Ninguna discusión sobre la infidelidad está completa sin hablar de la cultura. La cultura tiene realmente un impacto muy grande en cómo los niños van a ver la infidelidad. Losterman describe que él tenía un paciente de 15 años que era asiático, que sospechaba que su papá era infiel a su mamá, pero que nunca dijo nada y que lo guardó como secreto, y que eso se lo llevaba en el alma y en el corazón, que porque en su cultura una infidelidad era vista como si fuera lo peor que le pudieras hacer a una persona. Entonces, qué mejor, él se lo cayó. Mientras que hay otras culturas en el que es súper aceptable que los niños o los hombres vean a las mujeres y las dividan en dos categorías, las buenas y las malas. Las buenas son aquellas esposas con las que nos vamos a casar, vamos a tener hijos, vamos a construir una vida, y las malas son aquellas personas que son solo para un mes, a lo mejor y 6 meses, a lo mejor un año, pero no para una vida. Y esto es súper importante, el analizar qué creencias tienen los niños o qué creencias tienen los adolescentes o las preadolescentes acerca sobre este tema, porque eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros como terapeutas o a los papás ver cómo podemos ayudarlos a procesar eso mejor. Aunque muchísimos expertos dicen que no es bueno incluir en las terapias a los niños cuando se habla sobre infidelidad sexual, en algún punto es muy bueno incluirlos, y para poder hacerlos hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta como para poder evaluarlos. ¿Cómo qué cosas? ¿Cómo estaba funcionando el hijo o la hija antes del amorío? ¿Cómo era la relación marital antes del amorío?
cómo era la dinámica, cómo se estaba viviendo la dinámica antes de que eso saliera a la luz o antes de que una persona decidiera ser infiel, cómo funcionaba la familia a nivel sistema. Se hablaban las cosas, se ignoraban, se negaban, casi no convivían o convivían, pero no convivían emocionalmente, no conectaban. ¿Qué es lo que el niño sabe? ¿Quién se lo dijo? ¿Y cómo respondió el hijo? La quinta, ¿hay alguna coalición? ¿Hay alguna alianza dentro de la familia entre padre e hijo, hermano o hermana? ¿O alianzas que haya dentro de la familia que hay en contra de un tercero? La sexta es qué tan responsables son los padres afectivamente. ¿Los padres son receptivos a las emociones de los niños? ¿Están trabajando para recuperar el balance en la familia o por lo menos un divorcio cordial? La séptima cosa a analizar y evaluar es qué tan disponibles están los padres para atender las necesidades de los niños. La octava, ¿qué otros factores de estrés hay en la familia? ¿Hay problemas de dinero? ¿Hay depresión? ¿Hay alguna enfermedad de la cual se tenga que hablar o se tenga que tratar de manera diferente? ¿Qué otros recursos de soporte externo existen dentro de la familia y si se están utilizando? ¿Hay tíos? ¿Hay primos? ¿Hay a lo mejor y amigas que pueden ayudarnos a sostener a nuestros hijos mientras nosotros no estamos emocionalmente disponibles y se están utilizando? Y la décima es qué tanto impacto ha tenido el amorío dentro del día al día del niño. Se tuvo que cambiar de escuela, se quedó en la misma casa, ahora tiene un medio hermano del cual ni siquiera conocía o tenía conciencia hace 5 minutos y ahorita el niño ya tiene 5 años. O sea, realmente aquí hay que analizar y evaluar muchísimas cosas. Las consideraciones que tenemos que tener al revelar un amorío es, uno, a la pareja, ¿no? Los secretos pueden lastimar muchísimo y realmente se tiene que considerar en cómo nuestra pareja pueda reaccionar. Si son tendenciosas a la violencia, a la destrucción y puede que se ponga destructiva, depresiva y pierda el control, probablemente es mejor hacerlo en un entorno en el que estés con un terapeuta o en un entorno en el que estés seguro que aunque pierda el control no va a pasar absolutamente nada a los niños, para proteger a los niños. Aquí mi prioridad son los niños divinos y hermosos. Puede que los padres y las madres no quieran lastimar a los hijos y que ellos creen que al revelarlo van a destruir totalmente la relación que tienen con sus hijos. Y sobre todo porque muchas veces creen que el niño está bien porque no muestra ninguna señal de estrés. Créeme que los niños esconden muy bien lo que sienten porque su prioridad en la vida es sobrevivir. Pero puede que sí sepan. Por el otro lado, puede que los papás piensen que los niños no pueden manejar esa verdad y que los va a lastimar muchísimo. En el otro extremo están las personas que creen que les tienen que informar de todo a sus hijos y lo horrible que fue tu mamá y dar detalles y indagar en todo lo que pasó y quién fue, y realmente cualquiera de los dos extremos no es la apropiada para lidiar con los niños. Hay una diferencia entre privacidad y secrecía, y para poder decidir cómo se los vas a revelar a los niños tenemos que hablar de esta diferencia. Un secreto es algo de lo cual no se puede hablar, mientras que la privacidad es información que se mantiene únicamente entre dos personas. Cuando se le miente a un niño y le estás diciendo todo está bien, estás creando este entorno de secrecía, porque el niño sabe que no está bien, el niño sabe que no hay algo que no le están diciendo, y cuando tú le dices todo está bien, todo está bien, todo está bien, el niño, ahí es lo que pasa, que se le distorsiona la percepción de la realidad. Es muchísimo mejor decirle al niño, sí está pasando algo, sí hubo una ruptura, pero es algo que papá y mamá vamos a mantener en privado hasta que nosotros lo consideremos. Klosterman indica que nunca es beneficioso el compartir mucho detalle sexual con los niños y que es mejor decirles, papá y mamá están peleando, pero lo estamos trabajando. Los adolescentes claramente tienen un poquito más de noción sobre lo que está pasando y lo más prudente es que se les permita preguntar. No estoy diciendo que les vas a contestar, pero lo más prudente es dejar que expresen sus emociones y que pregunten y que digan, y que tú decides qué mantienes privado y qué no. En general, hay una regla que debemos seguir. No le digas a los niños si no es 100% necesario. ¿Y cuándo es 100% necesario? 1. Si el niño ha encontrado evidencia o ha escuchado peleas acerca sobre este amorío entre ustedes y ya tiene la evidencia. 2. Si el niño o la niña puede que se entere por otras fuentes, por amigos en su club o por amigos en su escuela, puede que ahí haya doble traición de confianza. 1, porque no me dijeron mis papás, y 2, porque me lo están negando. 3, si es un adolescente, probablemente los adolescentes ya sospechen de esto, ya hayan sentido la tensión y ya se lo hayan imaginado y se hayan imaginado el
absoluto peor de los casos. Cuarto, si un padre se va a mudar con su amante. Ahí sí es súper necesario decirlo porque ni modo de que papá se haya ido a trabajar 2 semanas y no sepamos en dónde está y simplemente papá se fue por cigarros y nunca regresó. Si a un niño se le dice que todo está bien, cuando el niño tiene la evidencia de que no lo está, los riesgos que se corren son gravísimos. ¿Cuándo hablarle a un niño sobre un amorío? Cuando tienen evidencia. Y ahí sí es fundamental discutir con un terapeuta el cómo se les va a comunicar. Dependiendo del desarrollo, el niño va a recibirlo de manera diferente. Un niño de 1 a 3 años pueda que ni siquiera sepa qué es eso. Entonces, lo único que necesitan los niños chiquitos es decir: mamá y papá están peleando, pero aquí estoy, no te voy a dejar. Y necesitan esta validación física de muchísimos besitos, muchísimos abrazos, ser regulados, decirles que no los vas a dejar. Una simple explicación como mamá y papá están teniendo diferencias es suficiente. Los niños de 4 o 7 años todavía tampoco tienen la habilidad cognitiva para entender lo que es una infidelidad. Sin embargo, a ellos es súper importante poder dejarlos expresar su dolor, en el sentido de la misma explicación, pero si se sienten devastados porque mamá y papá están peleando, permitirles que se expresen y permitirles y abrazarlos muchísimos. No se recomienda una explicación extensa con ellos, pero sí es apropiado que se reconozca lo que están viviendo y el dolor que están sintiendo y hacerles ver que esa tensión que sienten y esa ansiedad que sienten no es su culpa y la responsabilidad es de mamá y papá. Los niños de 8 y 11 años, ellos ya empiezan a entender estos conceptos y son súper hipervigilantes a los secretos y probablemente ya estén sospechando sobre eso. Si los padres se van a quedar juntos, creo que es súper necesario que se les diga lo mínimo. Mamá y papá están trabajando en sus diferencias y a lo mejor mamá y papá, papá fue súper amigable con una persona que no debió de haber sido amigable y hasta ahí. Y si no se van a quedar juntos, es necesario que se le explique al niño lo que es una ruptura, que una ruptura no necesariamente es un fracaso ante la vida y ante las relaciones y que ya no están enamorados mamá y papá. Aquí es súper importante, quiero volver a recalcar, el validar los sentimientos de los niños, el abrirse al enojo, a la tristeza, al dolor, al duelo que están viviendo, permitirles hacer preguntas. Es muy importante recalcarles que no tienen por qué tomar un lado, que mamá y papá los aman a los dos muchísimo, que ellos no tienen la culpa. Y esto es súper importante y lo quiero recalcar y lo voy a decir 1000 veces. Los niños no tienen la culpa y es súper importante que eso se les haga ver. En los niños de 12 en adelante probablemente ya empiecen a entender más y ahí sí se les dé la misma explicación. Mamá fue demasiado amigable con un amiguito que tenía y a lo mejor y sí nos vamos a quedar juntos porque nos dimos cuenta que sí queremos resolver esto. Y si los papás no pueden resolverlo, entonces ahí sí ya sería cosa de que haya una explicación muy extensa en conjunto de un terapeuta, de una persona profesional que los ayude a entender el desarrollo en el que están los niños y todo lo que hay alrededor que ya vimos en este episodio de cómo van a impactar una infidelidad. Este fue un tema un poco triste, un poco incómodo, un poco, sí, devastador, porque muchas veces los papás estoy casi seguro que no les va a gustar escuchar que los niños guardan todo lo que pasa y que probablemente la razón de cómo son sus hijos sí tenga mucho que ver con cómo actuaron y todas las decisiones que tomaron hasta ese punto, porque pues los hijos no se hicieron de la nada. Y aunque puede que sea muy duro, quiero volver a recalcar aquí que una infidelidad tiene impactos transgeneracionales que si no se reparan con amor, con cuidado, con comunicación, con honestidad, con paciencia, con espacio, probablemente no se vayan a arreglar. Y ese problema no solo vaya a ser de los hijos, sino vaya a ser de los hijos, hasta que una persona de una vez por todas empiece a indagar en el por qué no confía, por qué es tan inseguro, por qué descuida tanto, por qué es tan depresivo. Una infidelidad es una decisión unilateral, es una decisión egoísta que tiene daños colaterales a todos alrededor. Con esta información creo que muchas personas van a repensar el cometer un daño. No soy ningún gurú, no soy ninguna coach ni ninguna juez moral. Sin embargo, con la psique de un niño no se juega.
Los niños no son juguetes, los hijos no son juguetes, y cuando uno toma la decisión de traerlos al mundo, está tomando la responsabilidad sobre el desarrollo humano de un niño. Y esa es una decisión muy grande. Espero que tengan muchísimo cariño dentro de sus corazones para poder reparar cualquier cosa que se haya roto, porque sí se puede y es muy hermoso y profundiza las relaciones, tomando responsabilidad, hablando, teniendo paciencia y comunicándose entre todas las partes para poder reparar el daño que se hizo. Sin más que decir, los voy a dejar en este episodio. Los invito a mi Patreon, en donde van a encontrar el link acá abajo, en donde vamos a estar hablando sobre el tratamiento, que también discuten en este libro, pero vamos a estar hablando un poquito más a profundo sobre el tratamiento cognitivo dentro de la terapia para los niños. Para todas las personas que consideren que es algo en lo que están interesados, les sugiero suscribirse a mi Patreon acá abajo. Con una membresía mensual van a tener ustedes acceso a tratamientos, a hacer preguntas live, a tener un contacto un poquito más cercano conmigo para poder asistirlos en cualquier proceso que se encuentren. Les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana.